La historia de la Torre de Babel es una narración fascinante que se encuentra en el Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Este relato bíblico comienza con la humanidad unida por un solo idioma, viviendo junta en la tierra de Sinar. Inspirada por su unidad, la gente decidió construir una ciudad con una torre que llegara a los cielos. Su ambición era hacerse un nombre, asegurándose de que no se dispersaran por toda la tierra. Este gran proyecto, sin embargo, no se trataba solo de un logro arquitectónico. Era un símbolo del orgullo humano y la autoglorificación. La gente creía que con su fuerza e ingenio combinados podrían alcanzar alturas divinas. Dios observó este acto de orgullo colectivo y vio el potencial de un comportamiento autodestructivo aún mayor si no se controlaba. Para evitar esto, decidió confundir su idioma, haciendo imposible que se entendieran entre sí. Esta intervención divina condujo a la dispersión de la gente por todo el mundo, deteniendo su ambicioso proyecto. El orgullo y la autosuficiencia son temas que resuenan a lo largo de la historia, a menudo conduciendo a la caída y la destrucción. En la narración de la Torre de Babel, estos rasgos se ilustran vívidamente cuando la gente buscaba glorificarse a sí misma sin reconocer a Dios. Su deseo de hacerse un nombre muestra cómo el orgullo ciega a los individuos y a las comunidades ante las posibles consecuencias de sus actos. El orgullo nos hace sobreestimar nuestras capacidades y subestimar la importancia de la guía y la comunidad. Cuando confiamos únicamente en nuestra fuerza y sabiduría, a menudo pasamos por alto el impacto más amplio de nuestras acciones. Este enfoque egocéntrico puede alienarnos de los demás y de Dios, que busca guiarnos por un camino de rectitud y plenitud. Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice: «Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu». Así como el pueblo de Babel se encontró disperso y confundido, también nosotros nos arriesgamos a perder el rumbo cuando el orgullo guía nuestras decisiones. Al reconocer nuestras limitaciones y buscar guía más allá de nosotros mismos, nos alineamos con un camino que conduce no solo al crecimiento personal, sino también a la armonía comunitaria y al propósito divino. Las consecuencias del orgullo se ilustran vívidamente en la historia de la Torre de Babel. Como advierte Proverbios, capítulo 16, versículo 18, «Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu». Su ambición orgullosa condujo a una intervención divina que frustró sus planes, dispersándolos por la tierra y confundiendo su idioma. Cuando los individuos o las sociedades priorizan su propio estatus y logros por encima de la humildad y la cooperación, se arriesgan a perder las mismas conexiones que hacen posible su éxito. El pueblo de Babel, una vez unido en un propósito, se encontró incapaz de comunicarse o colaborar, ilustrando el poder aislante del orgullo. Además, el orgullo puede conducir a la falta de crecimiento y aprendizaje. Cuando creemos que tenemos todas las respuestas, nos cerramos a nuevas ideas y perspectivas. Reconocer las consecuencias del orgullo nos anima a buscar la humildad y la apertura a la guía. Al hacerlo, podemos evitar las trampas de la autosuficiencia y, en cambio, abrazar un camino que fomenta el desarrollo personal y el bienestar comunitario. La unidad mostrada por la gente de Babel estaba arraigada en el orgullo y la ambición. Se unieron para construir una torre que llegara a los cielos, impulsados por el deseo de hacerse un nombre.
Esta unidad, sin embargo, no se basaba en el respeto mutuo ni en una visión compartida alineada con un propósito superior. En cambio, era una alianza frágil construida sobre la autoglorificación. La verdadera unidad, como se describe en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, se basa en la humildad y el servicio mutuo. El apóstol Pablo escribe: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La diferencia entre la gente de Babel y la unidad alentada en Filipenses es evidente. Mientras que la unidad de Babel condujo a la división y la confusión, la verdadera unidad, basada en la humildad, conduce a la fuerza y la armonía. Abrazar la verdadera unidad requiere un cambio de las ambiciones egocéntricas a un enfoque en el bienestar colectivo. Al valorar a los demás y sus contribuciones, creamos una comunidad que es resistente, adaptable y alineada con un propósito que trasciende los deseos individuales. La intervención de Dios en Babel no fue un acto de castigo, sino de misericordia. Al confundir el idioma de la gente, les impidió seguir un camino que en última instancia conduciría a su autodestrucción. Esta redirección destaca el deseo de Dios de guiar a la humanidad hacia una existencia más significativa y plena. En lugar de permitir que la gente continuara en su búsqueda orgullosa, Dios introdujo una barrera que les obligó a reconsiderar sus prioridades. La dispersión de la gente fue una oportunidad para que exploraran nuevas tierras, culturas e ideas, fomentando el crecimiento y la diversidad en lugar del estancamiento. Así como un padre amoroso guía a un niño lejos del peligro, Dios nos dirige hacia caminos que se alinean con su plan mayor. Esto no significa que el camino sea fácil, pero será uno que conduzca al crecimiento espiritual y a una comprensión más profunda. Aceptar las intervenciones de Dios en nuestras vidas requiere confianza y fe. Al ver estos momentos como oportunidades en lugar de obstáculos, nos abrimos al crecimiento y la transformación. Confiar en el plan de Dios puede ser un desafío, especialmente cuando nuestros propios planes parecen desarrollarse a la perfección. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel nos enseña la importancia de entregar nuestras ambiciones a un propósito superior. Proverbios capítulo 19, versículo 21 nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Cuando nuestros planes se interrumpen, puede parecer que todo se derrumba. Sin embargo, estas interrupciones podrían ser redirecciones divinas, guiándonos hacia un camino que en última instancia es más satisfactorio y está alineado con nuestro propósito. Confiar en el plan de Dios requiere fe, paciencia y la voluntad de soltar el control. Abundan los ejemplos de la vida real de personas que han encontrado alegría y éxito inesperados al confiar en la guía divina. Piensa en aquellos que, después de perder un trabajo, descubren una nueva trayectoria profesional que es más gratificante y se alinea con sus valores. Confiar en el plan de Dios nos invita a ver más allá de nuestros deseos inmediatos y reconocer la belleza y la posibilidad que se encuentran en lo desconocido. Al entregar nuestros planes a la sabiduría divina, nos abrimos a una vida con mayor significado, propósito y alegría. La historia de Babel subraya el poder de las palabras para unir y dividir. Inicialmente, un idioma común unificó a la gente, permitiéndoles colaborar y construir la torre. Sin embargo, cuando Dios confundió su idioma, esta unidad se disolvió, lo que ilustra cómo el lenguaje configura nuestra capacidad de conectarnos y entendernos.
Las palabras son herramientas poderosas que pueden construir puentes o erigir barreras. Tienen la capacidad de animar, elevar y unir, pero también de herir, alienar y dividir. La confusión de lenguas en Babel nos recuerda la responsabilidad que tenemos en la forma en que nos comunicamos con los demás. En el mundo actual, donde la comunicación digital nos conecta instantáneamente en todo el mundo, el poder de las palabras es más evidente que nunca. Las plataformas de redes sociales pueden difundir mensajes de esperanza y unidad o alimentar la división y el odio. Elegir nuestras palabras cuidadosamente, con énfasis en la amabilidad y la verdad, puede transformar nuestras interacciones y fomentar conexiones genuinas. Al usar las palabras para edificar a los demás y reflejar el amor de Dios, contribuimos a un mundo más unido y compasivo. Alinear nuestras vidas con la autoridad de Dios es el último llamado a la acción de la historia de la Torre de Babel. Esta alineación requiere que renunciemos al orgullo y la ambición que se centra únicamente en la autoglorificación. Nos invita a construir nuestras vidas sobre el firme fundamento de la palabra de Dios, que ofrece guía, sabiduría y un camino hacia la verdadera plenitud. Vivir bajo la autoridad de Dios significa reconocer su soberanía y confiar en que sus planes para nosotros están arraigados en el amor y la bondad. Implica buscar su guía en nuestras decisiones y permitir que sus principios moldeen nuestras acciones e interacciones con los demás. Al hacerlo, nos alineamos con un propósito que trasciende nuestros propios deseos y ambiciones. Esta alineación también requiere humildad. A medida que nos esforzamos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, cultivamos un espíritu de servicio, compasión y empatía, fomentando una comunidad que refleja estos valores. Al alinearnos con la autoridad de Dios, construimos una vida que es resistente, significativa y profundamente satisfactoria. Al reflexionar sobre las lecciones de la Torre de Babel, concluyamos con una oración por humildad y guía. Padre Celestial, venimos ante ti, reconociendo nuestra tendencia al orgullo y la autosuficiencia. Te pedimos perdón y fuerza para caminar humildemente en tus caminos. Ayúdanos a alinear nuestras vidas con tu voluntad, confiando en tu guía y sabiduría. Concédenos la paciencia para esperar tu tiempo y el coraje para seguir tu camino, incluso cuando se desvíe de nuestros propios planes. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y gracia, edificando a quienes nos rodean y fomentando la unidad en nuestras comunidades. Señor, enséñanos a valorar a los demás por encima de nosotros mismos, creando un espíritu de verdadera unidad que te honre. Al navegar por las complejidades de la vida, que siempre busquemos tu guía y construyamos nuestras vidas sobre el fundamento de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.